Muy buenos días, un saludo cordial a todos los tutores y docentes que nos están viendo en este momento. Nos vamos a dedicar a hacer la presentación de lo que corresponde al taller de matemáticas del programa Todos Aprender para el ciclo 1. En esta ocasión abordamos lo relacionado con el pensamiento numérico, promoviendo la metacognición en el aula. El objetivo general que tenemos para esta ocasión es reconocer cómo el proceso de razonamiento en el desarrollo del pensamiento numérico se articula y contribuye a la comparación, ejercitación de procedimientos que un estudiante realiza al resolver un problema matemático. Al respecto, nos hemos planteado unos objetivos específicos, como identificar las estrategias metacognitivas en la resolución de problemas, ilustrar a los docentes situaciones didácticas para la construcción de estrategias metacognitivas que le permitan correlacionar el proceso de razonamiento en el desarrollo del pensamiento numérico e incorporar orientaciones didácticas para la resolución de problemas de pensamiento numérico en ambientes de aprendizaje remoto o en alternancia. Como siempre, las presentaciones que hacemos en PTA tienen una estructuración que va desde la exploración de conocimientos previos al momento de la estructuración para pasar luego a la práctica, la transferencia y poder hacer el cierre. Esta será la estructura del taller. Los desempeños que se esperan de los docentes al terminar el taller son los siguientes. Identifican las estrategias metacognitivas que utilizan los estudiantes para la resolución de problemas de pensamiento numérico. Integra situaciones, problemas con orientaciones didácticas que posibilitan a los docentes la elaboración de estrategias metacognitivas para la resolución de problemas de pensamiento numérico. Y a través de la CDA incorpora orientaciones didácticas para la resolución de problemas en el pensamiento numérico a partir del uso de preguntas activadoras y la aplicación de estrategias metacognitivas en ambientes de aprendizaje remoto o en alternancia. Vamos a pasar al momento de la exploración. Al realizar el taller se tiene este momento de exploración que parte del planteamiento de un problema o de una situación problema. Y se pregunta a los docentes participantes cómo resuelven la siguiente situación. En un corral hay gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas hay 23, pero si se cuentan las patas hay 62. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay? En este momento de la exploración le entregamos a los docentes participantes esta tabla que aparece en la diapositiva, a través de la cual ellos no solamente van a trabajar en la resolución de esta situación, sino que van a colocar la información de este proceso en estas tres columnas. Primero, pensando qué hay que hacer, o sea, cuál es la tarea, cuáles son las acciones que van a realizar para la comprensión de la situación. ¿Cómo se hace? O sea, la estrategia que van a utilizar para resolver la tarea y cómo se hace, con qué recursos, pero también cómo controlo si lo que estoy haciendo está bien. Los docentes participantes se van a hacer múltiples preguntas. Yo quiero, a pesar de que no es el propósito de que la persona que esté direccionando el taller resuelva la situación, pero en este video quiero dejar la idea a los tutores acerca de cómo pueden conducir este espacio. Las personas al resolver este problema, si son matemáticos de profesión, profesores de matemáticas, lo más posible es que tiendan a resolver, a plantear y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables, ¿cierto? Pero ahí tendríamos una solución algebraica. Y nosotros esperaríamos que para la educación básica primaria este problema se resuelva por la vía aritmética y no la algebraica. Así que tendríamos dos formas básicas que les quiero proponer de solución. Una es partir del número de patas que hay en el corral. Si nos damos cuenta, hay unos datos que no están en el problema, pero que los seres humanos conocemos de la vida misma, que los conejos tienen 4 patas y las gallinas tienen 2. Por lo tanto, si yo tomo un conejo y una gallina, tendré 6 patas, 4 del conejo y 2 de la gallina. Y como tengo 62 patas y estoy reflexionando a partir del número de patas, entonces digo, puedo tener 10 parejas
de conejos y gallinas, porque entre los dos, cada pareja tiene 6 patas, 10 parejas son 60 patas, 10 por 6 es 60, pero como tengo 62 patas, simplemente incorporo una gallina más. Y aquí ya mi reflexión llega al momento de decir, tengo 10 conejos y 11 gallinas. Pero hay un elemento de control y es el número de cabezas. Si hay 23 cabezas, solamente hay 23 animales, o mejor dicho, hay exactamente 23 animales. Y 10 conejos y 11 gallinas suman 21. Luego necesito incorporar cabezas, pero manteniendo el número de patas. Si quiero aumentar el número de cabezas manteniendo el número de patas, yo puedo probar a retirar un conejo, con lo cual estoy retirando 4 patas, pero tengo que incorporar 2 gallinas. Aquí he quitado una cabeza, pero he mantenido el número de patas y he incrementado, al incrementar 2 gallinas, estoy incrementando una cabeza. Ahí todavía no me resulta y sigo ensayando hasta encontrar la solución. La otra manera posible es razonar a partir de las cabezas y decir, bueno, tengo 23 cabezas, ¿será que puedo tener mitad de gallina y mitad de conejo? Pues 23 es un número primo, no se puede tener mitad y mitad, pero puedo pensar en tener 11 conejos y 12 gallinas. Y luego controlo mirando cuántas patas hay en 11 conejos y en 12 gallinas. En ese caso vemos que el número de patas se excede la cantidad que nos plantea el problema y ahora tenemos que empezar a quitar unos animales y a colocar otros hasta que podamos ir controlando y comprobar que finalmente voy a tener 15 gallinas y 8 conejos. Pero se va ensayando a partir de 2 rutas posibles, una a partir de razonar a partir del número de patas o comenzar el razonamiento a partir del número de cabezas. Si comienzo con el número de patas, entonces las acciones que realice tienen que garantizarme mantener el número de patas, y si comienzo con el número de cabezas, hago lo propio. O sea, que lo que vaya, animales que vaya quitando y animales que vaya colocando, deben garantizarme que siempre va a quedar el mismo número de cabezas. Así que el planteado de este problema, para explorar lo que piensan los docentes, ellos se van a hacer diferentes preguntas en torno a lo que acabo de explicarles y van a registrar en el formato las soluciones que pueden compartir brevemente a algunos compañeros. Luego pasamos al momento de la estructuración. Yo creo que esta parte de exploratoria va a provocar motivaciones en los docentes participantes para tener ahora el interés en escuchar las ideas relacionadas con el análisis teórico de lo que tiene que ver con las estrategias metacognitivas. Aquí tenemos algunos puntos que son los que se van a tratar en este momento de la estructuración. Vamos a comenzar con el proceso de razonamiento en la resolución de problemas. Hemos basado esto en literaturas como los estándares básicos de competencia del Ministerio de Educación y en textos de Brunner y de Champlin. Cuando ocurren hechos en la realidad, en la ocupación, en la actividad del ser humano, estos hechos son observados y el ser humano trata de interpretarlos. Al tratar de interpretarlos, se va a formular preguntas que se las va a realizar a partir del sistema de creencias, de los sentimientos y de los referentes que tenga esta persona. Desde ese punto de vista va a empezar a interpretar o a tratar de interpretar los hechos, ¿sí? Desde esa interpretación se va a formular preguntas, se va a formular conjeturas, posibles hipótesis que irá probando y que a nivel del pensamiento y por supuesto permeado de sus referentes, de sus emociones y demás, irá aceptando o rechazando, y a partir de aquí pues será la forma en que él actúe. No vamos a dar una definición exacta de lo que es el razonamiento o el proceso de razonamiento, pero queremos más bien caracterizarlo como lo hacen los estándares básicos de competencia. Son características propias del proceso de razonamiento percibir regularidades y relaciones, como lo habíamos mostrado en el esquema, hacer predicciones y conjeturas, justificar o refutar esas conjeturas, dar explicaciones coherentes, proponer interpretaciones y respuestas posibles
y adoptarlas o rechazarlas con argumentos y razones. Estas son características del proceso de razonamiento. Si quiero contribuir al desarrollo de esta competencia de razonamiento, de este proceso de razonamiento en los estudiantes, entonces debo procurar que estas características estén presentes en las actividades que realicen. O sea, que las actividades que realicen permitan percibir regularidades y relaciones, hacer predicciones, conjeturas, aceptarlas, refutarlas, tratar de argumentar para aceptar o rechazar, dando razones posibles. Ese proceso de razonamiento, como lo vemos en la resolución de problemas, tal como lo explicamos allí. Cuando se tiene una situación, un problema que se da en un determinado contexto y en la cual hay unos datos, hay unas condiciones y nos plantea la tarea de responder a una interrogante, ¿sí? Lo primero que debe ocurrir es que el ser humano trate de comprender el problema. Nuestros estudiantes, cuando se ocupan de resolver problemas, deben tratar de comprenderlo primero. Y en este sentido, van a realizar diferentes acciones que tienden a la comprensión e interpretación del problema. Una vez que se ha comprendido, emprenden el camino para buscar un plan de solución que permita responder la pregunta. Nuevamente tendrá que ir a la tarea, a los datos, a las condiciones, a los conceptos matemáticos de que impone ese conocimiento matemático para plantearse un plan de solución. Y a partir de aquí, una vez que tenga el plan, aplicar los datos, las condiciones y demás de acuerdo al plan encontrado para resolver el problema. Ahora llegamos al momento en que ya se tiene la solución del problema. Y no es que ya porque puedo responder la pregunta se terminó el proceso de razonamiento. Es necesario revisar la solución y revisar el proceso que se siguió para verificar qué fue aquello que nos permitió comprender el problema. A veces se ejecutan acciones que son importantes para lograr la comprensión. O qué fue aquello que nos permitió encontrar un plan de solución. ¿Qué fue lo que nos permitió ejecutar adecuadamente el plan de solución? ¿Y por qué nos preguntamos sobre todo el proceso que hemos seguido? Porque queremos sacar unos mensajes que nos sirvan a futuro. Por eso hay que hacer consideraciones perspectiva también. ¿Cómo esto que he aprendido me puede servir para resolver nuevos problemas? He aquí el mensaje metacognitivo. Esto que me permite a mí finalmente aprender a aprender. ¿Cómo estimular el razonamiento en los estudiantes? Bueno, en primer lugar, el razonamiento tiene que ver con los procesos de abstracción. Y es menester aclarar que lo abstracto es lo que no se puede percibir a través de los órganos sensoriales. Aquello que es abstracto no se puede ver, no se puede escuchar, no se puede olfatear, no se puede probar, no se puede palpar. No hay modo de percibir a través de los órganos de los sentidos. Entonces, abstracto. ¿Y esto qué significa? Que lo abstracto existe como reflejo mental, existe en el pensamiento del ser humano. Aquí hay algunos ejemplos que pueden servir para comprenderlo. Por ejemplo, el concepto de número natural. Nosotros nunca hemos podido ver un número natural, porque los números naturales, como son abstracciones, solamente existen en nuestro pensamiento y son el reflejo mental del cardinal de los conjuntos finitos. Seguramente usted dirá, pero yo estoy mirando en pantalla en el cuadrito de la izquierda varios números, el 1, el 2 o el 3, y me toca decirle, usted no está viendo los números, está viendo los símbolos que representan a los números. Incluso cuando los leemos y decimos 1, 2, 3, estamos hablando de los nombres que designan al concepto, pero el concepto es abstracto, ¿cierto? Solamente existe en el pensamiento del ser humano. Asimismo, hacemos las abstracciones. Y una letra A puede significar para nosotros asumida como un símbolo para el área de una figura, o esta crucecita que vemos con un proceso de abstracción es el símbolo para una suma, independientemente de lo que sume. Es importante destacar que cuando hablamos de proceso de abstracción y cuando hablamos de las abstracciones, lo que se refleja en el pensamiento son aquellas características comunes a todos los objetos y fenómenos que representan
a los conceptos, que representan a las relaciones, ¿sí? Aquellas características que son esenciales y no todas las características. Además de los procesos de abstracción, hay que tener en cuenta la manipulación de objetos y las representaciones simbólicas. Cuando manipulamos objetos que son ricos en características, seguramente en esa riqueza de características van a poderse determinar las regularidades y van a permitir representar de diferente manera con esos objetos las situaciones que se presentan, pero al extraer de ellas lo esencial, lo que es común, nos va a permitir llegar a esos niveles de abstracción y de razonamiento. Y la representación simbólica en este caso, que puede ser enactiva, icónica o simbólica propiamente dicho, pero estas representaciones pueden hacerse a través de objetos concretos y diferentes maneras. Creo que si queremos estimular el razonamiento, debemos procurar que los estudiantes representen las situaciones de diferentes maneras. En este momento queremos hacer referencia a algunos elementos que influyen en la resolución de problemas, pero para este taller queremos centrarnos fundamentalmente en las estrategias cognitivas, en la heurística y las estrategias metacognitivas que tienen que ver con el monitoreo y control. Obviamente, al centrarnos en estos aspectos no quiere decir que estos otros elementos como el dominio del conocimiento, de los recursos matemáticos y los sistemas de creencia, la visión de las matemáticas y de sí mismo que tienen los estudiantes vaya a quedar por fuera, porque ellos serían ejes transversales al hablar de estrategias cognitivas y metacognitivas. Y hacer referencia a algunas categorías de conocimiento y comportamiento en la resolución de problemas, como son las categorías recursos, heurísticas, control y sistemas de creencias. ¿Qué se entiende por metacognición? Es la pregunta central de este proceso. Y la metacognición debemos verla en dos direcciones fundamentales. En primer lugar, como conocimiento metacognitivo que se refiere al saber qué. Y en segundo lugar, como estrategia de control metacognitivo del saber cómo lo hice y qué tan bien puede haber resultado. El conocimiento metacognitivo está relacionado con el conocimiento de la persona, el conocimiento de la tarea y el conocimiento de estrategias. Cuando hablábamos hace un rato del proceso de resolución de problemas, decíamos que al finalizar la resolución de un problema, los estudiantes reflexionan retrospectivamente acerca de cómo ha sido el proceso que pudo obtener a partir de él la solución o el plan de solución del problema. ¿Cómo procedió? Y cómo esto puede servir para el futuro. En ese sentido, estamos hablando del conocimiento de cómo aprendí y cómo puedo aprender al futuro. Y a esto le estamos llamando conocimiento metacognitivo. La importancia de la metacognición radica en que todo aprendiz debe aprender a aprender. No es simplemente aprender todo lo aprendible, es aprender a aprender de forma autónoma y autorregulada, porque eso es lo que necesitamos en la escuela, que nuestros estudiantes aprendan a aprender de manera autónoma, puedan aprender sin que necesariamente siempre tengan que tener toda su vida un profesor delante. Y el control metacognitivo es ver al estudiante como alguien, un sujeto activo que controla el proceso que ha seguido para resolver las tareas, ejerciendo su propio control, su propia autorregulación, capaz de dirigir su propio aprendizaje, teniendo aprendizaje autónomo. Ahora bien, cuando hablamos de las estrategias metacognitivas, quiero referirme entonces a dos elementos muy importantes. El grado de conciencia que tienen los estudiantes sobre las estrategias, y aquí podemos ver tres grados de conciencia. Lo que se ha denominado como entrenamiento ciego, cuando el estudiante simplemente trabaja, aplica una estrategia, resuelve un problema, pero esa estrategia no la compara con otra, no dispone de otra, dispone de una y la utiliza. Así que al no tener la manera de compararla con otra, no puede discernir qué tan apropiado sea. En segundo lugar, a lo que se denomina entrenamiento informado o razonado, es cuando el estudiante dispone de diferentes estrategias y las usa indistintamente sin compararla y sin decidir cuál de ellas es la más efectiva.
Pero el entrenamiento metacognitivo en el control, ¿cierto? Es cuando el estudiante, conociendo diferentes estrategias, las ha comparado y ha valorado y ha decidido cuál de ellas es la más efectiva y ahora utiliza no cualquier estrategia como el que hace el entrenamiento informado, sino aquella en la que ha tomado conciencia de la efectividad de una cierta estrategia y la utiliza. El otro elemento es el nivel de ayuda que el profesor ofrece, ¿sí? Los estudiantes unas veces necesitan más ayuda y otras veces necesitan menos ayuda. Lo ideal sería la práctica individual, donde el trabajo individual del estudiante se apoya en guías de autorregulación. Él mismo puede autorregular su actividad porque es un estudiante que ya aprendió a aprender. Pero para llegar allá debe pasar por algunos momentos que requieren de unos niveles de ayuda superiores. La instrucción explícita, donde el docente requiere hacer una explicación directa, modelar el proceso cognitivo, ¿sí? Y estar más presente en ese proceso orientador del estudiante para que pueda realizar las acciones de aprendizaje. En segundo lugar, una práctica guiada donde el docente no conduce al estudiante hacia la solución, sino más bien al proceso de autorregulación. Las instrucciones y el acompañamiento que hace el docente están dirigidos más a que el estudiante pueda utilizar elementos propios para autorregular el proceso de aprendizaje. Una práctica cooperativa que puede ser fuente adicional del andamiaje del aprendizaje individual, cuando el estudiante, al trabajar con otros estudiantes, pone en práctica las estrategias metacognitivas, ¿sí? De manera colectiva. Y este sería ya el antecedente para llegar a la práctica individual de un estudiante que sí dispone de estrategias metacognitivas, un estudiante que sabe cómo se construye el saber y que tiene estrategias para hacerlo. Respecto a la heurística, es un tema que ya en el PT ha sido abordado en otros momentos, solamente dar una idea general. La heurística se refiere al estudio de las acciones que realizan los estudiantes o que realizan los seres humanos para buscar y encontrar solución a los problemas. Y estos procedimientos heurísticos pueden ser principios, reglas o estrategias. Si hablamos de principios, ya hemos estudiado el principio de analogía, el de reducción, principio de motivación, la generalización, que son principios más bien generales, y el principio de movilidad, que es un principio para el estudio de la geometría, o medir y probar sistemáticamente. Hace un rato, cuando hablábamos del problema de las gallinas y los conejos en el corral, estábamos probando sistemáticamente. Es decir, decíamos tantas gallinas, tantos conejos, y empezábamos a probar y a comprobar si de allí nos resultaba o no. Esto es un principio de búsqueda de una solución. Reglas heurísticas generales como leer detenidamente el ejercicio, analizar, esquematizar, concluir. Son reglas que se construyen con los estudiantes, y por supuesto hay reglas heurísticas que son específicas también, que se construyen para ciertos grupos de ejercicios. Y estrategias de trabajo hacia adelante cuando el análisis de un problema parte de la valoración y estudio de los datos, el trabajo hacia atrás cuando partimos no de los datos sino de la pregunta, vamos en camino que va direccionado hacia los datos, o el trabajo combinado en ambos sentidos, que es lo más frecuente, es que uno analice los datos y revise la pregunta, o lea la pregunta y vaya a la búsqueda de los datos, y en ese camino encontramos la solución. Recordando siempre que el proceso de resolución del problema no es un proceso lineal, no es ir de los datos derechito a la pregunta, directamente a la pregunta. Es un proceso más bien que en forma diferentes caminos se van presentando, se van probando, se van aceptando unos, se van rechazando otros, y en este proceso de resolución, que es un proceso prácticamente como un laberinto, llegamos a encontrar el plan de solución que podemos aplicar para resolver el problema. Por eso es que partimos
en este laberinto que es la resolución de un problema o de los datos o de la pregunta, o vamos trabajando con los dos hasta encontrar hasta el punto donde ellos se puedan conectar. Vamos a hablar del reconocimiento de estrategias metacognitivas. Y en ese sentido, quiero señalar dos cosas. Para esta parte que corresponde ya a la parte práctica del taller, vamos a mirar el esquema que ya habíamos trabajado con el problema de la exploración en 3 columnas, así lo pienso, cuando se habla del proceso de planeación que hace el estudiante, así lo hago como un proceso de autorregulación y cómo voy comprobando lo que hice. Entonces, aquí hemos representado 2 tablas. La primera, que está en la parte superior izquierda, es cómo lo haría un estudiante. Si tiene que resolver un problema, cómo él describiría lo que piensa, lo que hace y cómo comprueba si lo que hizo está bien. Pero en la parte inferior derecha tengo otra tabla. Ustedes dirán, seguramente es la misma, pero si se fijan en la figura que lo representa acá, estamos hablando en este caso del docente, no del estudiante. Una cosa es cómo el estudiante lo piensa, lo hace y lo comprueba, y otra cosa es en ese momento que el estudiante lo piensa, lo hace y lo comprueba, cómo está el maestro pensándolo, haciendo y comprobando el proceso. El estudiante organiza y comprende más fácilmente un material de estudio, el planteamiento de un problema, se hace preguntas, hace esquemas, lo va haciendo, aquí va pensando y lo va haciendo, ¿cierto? Pero muy probablemente cuando él va realizando las acciones puede ir cometiendo errores donde tiene que borrar, tachar, etcétera, y él va realizando la comprobación y la realimentación del proceso. El docente se centra en observar, y así lo piensa, la forma como el estudiante establece el procedimiento de trabajo para resolver el problema, mientras que el estudiante piensa en resolver el problema, el docente piensa en observar cómo el estudiante está pensando y cómo está procediendo, ¿cierto? ¿Cómo lo hace el docente? Debe contar con toda la actividad del estudiante. Si el estudiante tachó, eso se tiene en cuenta al momento de que el docente haga la observación, porque ello permite un poco visualizar cómo ha sido el proceso de pensamiento del estudiante y va a comprobar lo que está haciendo el docente en el momento en que el estudiante evalúe el proceso, ¿sí? Y se evalúe el aprendizaje. Acá no voy a leer detenidamente o detalladamente toda la tabla. Esta idea de cómo lo pienso, cómo lo hago y cómo controlo está descrita en una diapositiva para la labor del estudiante. Solamente quiero hacer referencia a algunos elementos, ¿no? Para no cansarlos con la lectura de toda esta tabla que ustedes pueden ver en la presentación. El estudiante piensa, para empezar debo leer bien el problema, ver de qué se trata y como en otras ocasiones puedo resaltar los datos, ¿sí? Esto es algo que ya los estudiantes se han habituado, o resalto los datos o los extraigo aparte, los coloco, los escribo en algún lugar aparte, los coloco en una tabla o hago un esquema con ellos, ¿cierto? Son acciones que se realizan para tratar de comprender el problema. Como este estudiante pensó en que podía leer y resaltar los datos, entonces en la parte central está la situación problema y ustedes pueden apreciar que los datos están resaltados con diferentes colores, que es la acción que el estudiante pensó hacer. Y de acuerdo con el problema, él va a comprobar que en el corral hay gallinas y conejos, que se necesita saber cuántas gallinas y cuántos conejos, que revisa los datos que tiene la información sobre ello y entonces parece que lo que ha hecho está bien, es como él va autorregulando. El estudiante dice, me pregunto qué datos necesito para resolver la pregunta y va al problema, lee la pregunta y piensa en los datos, tiene el número de cabezas, el número de patas, y viene y dice, bueno, como cada gallina y cada conejo tiene solo una cabeza, entonces en total hay 23 animales en el corral. O sea, hay aquí un razonamiento que él controla. No puede haber más de 23 cabezas, no puede haber más de 23 animales porque a cada animal corresponde una y solamente una cabeza. Luego reflexiona, tiene gallina, tiene conejo, pero no sabe cuántos hay, ¿cierto? Sin embargo, tiene el número de patas y entonces piensa que las gallinas tienen 2 patas, que los conejos tienen 4 y va verificando nuevamente los datos. Así
puede verse en la siguiente diapositiva todo el proceso, que en definitiva ya lo expliqué en la parte exploratoria, tanto describiendo lo que se pensó, lo que se hizo y cómo se comprobó si lo que se había hecho estaba bien. Acá terminan las diapositivas y ya para la actividad práctica, entonces tengo este par de ejercicios. Están en el anexo también y quisiera decir algunas cosas sobre. Estos ejercicios fueron tomados de una prueba de diagnóstico que aplicó el programa Todos Aprender en el año 2014. Y en estos ejercicios, uno tiene que ver con el promedio, el otro tiene que ver con relaciones de proporcionalidad. ¿Cómo un estudiante resuelve este ejercicio? La tienda de Doña Marta dice, Doña Marta es la mamá de Laura y tiene una tienda. Doña Marta organiza la información en gráficas para saber cuántos productos vende diariamente. En el caso de la venta de bombones, al final de la semana obtiene la siguiente figura. La figura no se nota muy bien aquí, en el anexo se nota mejor. Pero puedo decir que el día que más bombones vendió es el día martes, que es la segunda barra, que llega hasta 14, vendió 14 bombones, y el día que menos vendió fue el día jueves, que vendió 12 bombones, 10 bombones, perdón. Los niños están habituados generalmente a que si hay un problema y le preguntan cuánto se vendió en promedio, la idea enseguida es ver cuánto vendió cada día, son 5 días, sumo, se vendieron en total en la semana 60 bombones, y aquí empiezan a equivocarse algunos diciendo la respuesta correcta es B igual a 60, porque la suma de los 5 días, y en este caso es un estudiante que ha interpretado que el promedio es el total, ¿cierto? Pero en otros casos, esos 60 lo dividen entre 5 y obtienen 12, que sería la respuesta correcta, ¿cierto? Cuando este tipo de problemas es abordado con los estudiantes, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué significa el término promedio? La mayoría de los estudiantes dice que el promedio es el resultado de sumar los datos y dividir entre la cantidad de datos, pero eso es falso. Este es un procedimiento para determinar el promedio, pero eso no es el concepto promedio, ¿cierto? Cuando yo tengo varios datos de diferentes cantidades y empiezo a restar de los datos mayores ciertas cantidades y a sumárselas a los que tienen menos, buscando que equilibrarlo de modo que todos resulten en igualdad de condiciones, ¿sí? Buscando que todos tengan la misma cantidad, estoy buscando un punto de equilibrio entre los datos. Entonces, ese punto de equilibrio es el que se denomina promedio, una medida de tendencia central. Y de aquí se desprende la idea de que el concepto de promedio se puede enseñar a partir de sumar y restar. O sea, voy restando al que tiene más y le voy sumando al que tiene menos, hasta, como dicen los niños de quinto grado, hasta emparejarlos todos, ¿cierto? Y allí ese valor que hizo que todos estuvieran parejos es lo que entendemos por promedio. Y si el concepto promedio se ha construido de esta manera, entonces es importante que los niños entiendan que cuando los datos son diferentes, el promedio es un valor que está entre el mayor y el menor de los datos, pero no es ninguno de los dos, porque al mayor le quitamos y al menor le sumamos, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo esta gráfica y entiendo que el menor de los datos es 10 y que el mayor es 14, entonces el promedio tiene que ser un número que esté entre 10 y 14, pero no puede ser ni 10 ni 14. Y cuando usted revisa las posibles respuestas, hay un solo número que cumple con esa condición, que es el número 12. Vean ustedes a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de estrategias metacognitivas, donde el estudiante no solamente aprende un concepto, no solamente aprende un procedimiento, sino que también aprende cómo puede utilizar ese conocimiento en la resolución de diferentes problemas. La segunda situación dice que en el Colegio de San José participaron 40 niños en la Olimpiada Supérate con el Saber. 2 de cada 5 participantes pertenecían al grado quinto. ¿Cuántos niños de grado quinto participaron en las Olimpiadas? Lo que normalmente hacen la mayoría de los niños, porque así lo hemos enseñado, es que como estamos hablando de 2 de cada 5, en primer lugar investigamos cuántos grupos de 5 hay y dividimos 40 entre 5, lo que me da como resultado 8. Y si tengo 8 grupos de 5 niños y en cada grupo hay 2 niños, multiplico 8 por 2 y obtengo 16 y digo mi respuesta correcta es A igual a 16.
¿Cómo lo haría un estudiante que sí tiene entrenamiento metacognitivo? Un estudiante que sí ha aprendido a aprender y ha aprendido a utilizar lo que aprendió, ¿cierto? Ese estudiante seguramente en su momento dijo, la mitad de 5 es 2,5, por lo tanto, 2 de cada 5 es un poquito menos de la mitad. Cada vez que a mí me resulte un problema que me esté hablando de 2 de cada 5, voy a pensar que la respuesta correcta es la que sea un poquito menos de la mitad. Como hay 40 niños en el patio de la escuela y la mitad de 40 es 20, la respuesta correcta es un número que sea un poquito menos de 20. Revisemos, por favor, las opciones de respuesta. 138. La única que es un poquito menos de 20 es 16. No hay otra posible solución. Entonces selecciono A es igual a 16. Y vean ustedes cómo el problema de un niño que tiene entrenamiento metacognitivo lo resuelve sin dividir 40 entre 5 y luego multiplicar 8 por 2. Simplemente desde aplicar estrategias. Y seguramente si a usted en estos momentos le dicen 3 de cada 5, va a pensar que es un poquito más de la mitad, ¿cierto? Entonces son estrategias que los estudiantes utilizan para resolver situaciones, para resolver problemas. Y yo aquí enfatizo en el hecho de que no se trata solamente de lograr que el niño aprenda, sino de que aprenda a aprender y aprenda a utilizar lo que ha aprendido. Con estos dos ejercicios se realiza la práctica, se los damos a los docentes y unos podrán describir cómo procede a un niño para resolver el problema de la tienda de Doña Marta o el otro. Ellos pueden escoger cualquiera de los dos ejercicios, mientras que otros pudieran trabajar en cómo el maestro está pensando, haciendo y comprobando el proceso. Entonces, en este momento voy a pasar a ver un documento en PDF, el cual nos va a permitir dar ejemplo de cómo puede esto utilizarse con los textos de los materiales de PRES. Estos materiales los tenemos en los textos de PRES que hay en las instituciones educativas, algunos centros de aprendizaje, y quiero mostrar un poquito cómo desde que voy a utilizar estos materiales puedo lograr que los niños sí trabajen estas estrategias que hemos estado analizando. Los textos no son para que los niños realicen ejercicio tras ejercicio y página tras página. Los textos a veces requieren de que el docente le realice ciertas modificaciones para entrenar a los estudiantes, porque el texto no contiene la didáctica, el texto contiene la información que el docente desde el punto de vista didáctico va a utilizar. Este centro de aprendizaje de los superhéroes se rompe en la cabeza respecto a lo que estoy aprendiendo, habla de la resta o sustracción. Y se tiene el ejercicio 20 menos 12 igual a 8. Miren cómo en el texto se representa la resta o diferencia. En la parte izquierda, en el cuadrado de la izquierda, hay dos rectángulos y entre los dos tienen 20 cuadritos. El estudiante ha ubicado 12 cuadritos, en 12 de ellos ha ubicado un punto, así aparece en el texto, y se supone que el estudiante al hallar la diferencia cuente el número de cuadritos que no están colocados para completar los 20. Otra manera es utilizar la tabla que tiene los números del 1 al 100. Aquí habría que ubicar el número 12 para ubicar los 12 primeros números y contar los cuadritos. Pero cuando yo tengo esta situación, yo debo procurar que los estudiantes utilicen otras formas de representación. Y hay diversas formas. Una de ellas es que aquí yo puedo darle a los estudiantes botones, chapas de botella, etcétera, y decirle, mira, puedes representarlo con los materiales. Serían representaciones concretas, más visibles, manipulables. Hablamos de la manipulación. Y con ello estoy buscando que el estudiante no solamente aprenda una forma de representarlo y mecánicamente la esté utilizando, sino que en el proceso de resolución de la tarea él pueda utilizar diferentes formas de representación. Acá hay otros ejercicios
y estos otros ejercicios él los puede hacer utilizando la forma de representación que considere pertinente. Pero hay que estimularlo a que utilicen diferentes formas de representación. Acá tengo otra situación en la cual aquí se trata del centro de aprendizaje 2, cada situación tiene su representación, lo que estoy aprendiendo, y acá estoy hablando del siguiente problema. 2 arañas tejen una telaraña. ¿Cuántas patas de araña hay en total sobre la telaraña si cada araña tiene 8 patas? Y miren la representación que hay. Hay 2 óvalos en los cuales, o 2 elipses en las cuales cada una tiene marcada 8 puntos, supuestamente son las 8 patas de la rana, y si, de la araña, y si yo la reúno, entonces voy a tener lo que sería la suma de las dos para poder responder a la idea de cuántas patas en total tienen las 2 arañas. Acá hacen la representación, van a utilizar diferentes formas de representación. Pero como docente yo puedo aquí sacarlo del libro, porque si le dejo la pregunta cuántas patas de araña hay en total, ¿sí? Si le dejo allí la pregunta, pues ya los niños van a saber qué es lo que se está preguntando. Yo pudiera sacar aparte en una hoja este tipo de representación. Si yo solamente le muestro esto a los estudiantes y no les planteo un problema, yo le puedo decir a ustedes qué significa este signo de interrogación, qué pregunta se pudiera hacer. ¿Y qué tal si coloco aquí las 16 puntos y dejo esta en blanco y coloco el signo de interrogación acá? ¿Qué suponen los niños que se pudiera preguntar? Y entonces estoy, digamos, estimulando a los estudiantes a formular conjeturas, a formular hipótesis. Yo creo que esto es lo que se puede estar preguntando y con ello estoy contribuyendo a el desarrollo del razonamiento, porque ahora si formulas una conjetura tienes que aceptarla o rechazarla, tienes que verificar y tienes que controlar. Miren que aquí estamos utilizando estrategias metacognitivas que posibilitan el razonamiento. Bueno, acá hay otra situación donde tengo grupos de 3 en círculo, ¿no? Tengo 5 círculos representados. Acá la misma pregunta, pero la idea es la misma. Yo puedo, en lugar de colocar el problema, esta lámina la puedo tener aparte y después puedo llevar a los niños al libro. O sea, yo puedo complementar lo que hago por aparte con lo que está en el texto, ¿cierto? Pero no utilizo el texto fríamente, sino que trato de lograr que ellos lo utilicen en una mayor variedad de situaciones. Acá estamos hablando de la multiplicación y la idea es la misma. Miren cómo representamos 3 por 8 y cómo representamos 8 por 3, pero sería bueno también que los niños representen esto con objetos concretos o utilicen otras formas de representación. Aquí está esta forma de representación con punticos en elipses. Acá hay otra forma de representación con rectángulos, ¿cierto? Y acá tengo otra forma de representación. En la recta numérica se van, observen, tomando grupos de A3 y cuando se hayan tomado 8 grupos de A3, entonces tengo el resultado aquí de que 8 por 3 igual a 24. Aquí, solamente en esta página, estamos mirando diferentes formas de representación y es bueno estimular a los estudiantes a que utilicen otra forma. Y finalmente, para seguir mostrando otra, aquí tengo el bingo de los números decimales, lo que estoy aprendiendo. Yo creo pertinente hacer una claridad. Aquí el texto dice que un número decimal es un número que se escribe utilizando el sistema decimal. Considero que debe haber algún problema de traducción, porque todos los números que nosotros conocemos están representados en el sistema decimal. Y acá lo que se quiere hablar son de las expresiones decimales como una forma de representación de las fracciones decimales, que son aquellas que tienen como denominador 10 o cualquier potencia de 10. Entonces, hecha esta claridad, esto que tengo aquí son expresiones decimales, no son números decimales, son expresiones decimales que son formas de representar fracciones decimales. Y se hace una extensión de la tabla de posición decimal que hasta ahora llegaba hasta las unidades, y si yo una unidad la divido en 10 partes, cada una de ellas es una décima, y si una décima la divido en 10 partes, cada una de ellas es una centésima,
Aquí se cumple el mismo principio que siempre hemos visto. Acá decíamos 10 unidades forman una decena, 10 decenas una centena. Bueno, 10 centenas forman una décima y 10 décimas forman una unidad y así sucesivamente. Esta ampliación de la tabla de posición decimal es muy importante para todo el trabajo con el cálculo. Cuando estamos trabajando esto con los estudiantes en esta página, vemos que la representación en una recta numérica, esta es la forma que estamos utilizando para representarlo, pero aquí en este primer momento se están representando expresiones decimales que tienen un solo lugar decimal, 0,7 o 1,2, etcétera, un solo lugar, 2,2 lugar decimal. Y bueno, aquí el niño tiene que leer y escribir el lugar que representa, ¿cierto? Pero luego viene representar, que es el ejercicio inverso. Aquí están representados y el niño va a obtener cuál es la expresión que está representada. Y acá damos las expresiones para que las representen. Sin embargo, estas expresiones que estoy dando tienen dos lugares decimales. Si esta primera actividad se realizó bien, pues una de las cosas que seguramente los niños van a hacer es hacer una aproximación. Por ejemplo, 0,59 está más próximo a 0,6 que a 0,5. Entonces tendría que pensar que es un valor que está muy cercano a 0,6, pero un poquito antes, ¿cierto? Bueno, en el caso 0,74 es un valor que está después de 0,7, ya empieza a ubicarlo, pero cuánta rayita después de 0,7 y 0,91 está por acá. O sea que la actividad anterior, si se ha utilizado adecuadamente con un ejercicio de aproximación, puede el niño entender esta parte que está acá. Y cuando a mí me digan 0,59, si tengo una gráfica que está entre 0 y 1, yo sé que está un poquito después de la mitad porque la mitad es 0,5. ¿Ya? Y si me dicen 0,74, sé que el punto exacto que está entre 0,5 y 1, el punto medio entre estos dos puntos, 0,5 y 1, es 0,75, entonces está muy próximo a la mitad, entre la mitad de un segmento y 1, ¿cierto? O saber que 0,91 es un valor que está muy próximo a 1. Todos estos elementos son importantes para el desarrollo del pensamiento numérico. Para el cierre del taller tenemos esta pregunta: ¿cómo integro las estrategias metacognitivas a la evaluación formativa en la resolución de problemas? Es algo que no habíamos tratado en el taller y que lo dejamos para que ustedes puedan, los docentes puedan en este momento expresar sus criterios de cómo estas estrategias se incorporarían al proceso de evaluación formativa. Y hasta aquí las ideas fundamentales del desarrollo del taller. Muchas gracias y espero que lo que hemos presentado sea de provecho para el trabajo de mejoramiento de las prácticas educativas. Hasta una nueva oportunidad.